Hola a todos, seguimos con este segundo vídeo de integral múltiple y ahora vamos a hablar de sumas de Riemann. En el vídeo anterior hablamos de dos tipos de sumas, que eran la suma inferior de Darboux y la suma superior de Darboux. En ellas escogíamos en la inferior el ínfimo de la función en cada subrectángulo de sub k. Eso lo escogíamos como representante, digamos, del valor de la función en un subrectángulo, ¿no? Y la suma superior era la que tomaba el supremo de f sobre el rectángulo de sub k, y eso para todos los subrectángulos de sub k. Existen otro tipo de sumas, un tercer tipo de sumas, al igual que también pasaba en cálculo 1, que se denominan sumas de Riemann, y en ellas escogemos como representante de cada rectángulo de sub k en el que evaluamos la función f. No escogemos ni el supremo ni el ínfimo, sino un punto cualquiera, un punto t sub k que esté contenido en d sub k. Simplemente no tiene que verificar otra condición que el hecho de estar contenido en d sub k. Para cada partición P posible del rectángulo D, se denomina suma de Riemann a cualquier suma que sea de esta forma, la forma que aparece aquí, es decir, una suma extendida a todos los subrectángulos del valor de la función multiplicado por el área de cada subrectángulo. Obviamente, el valor que toma la función en t sub k será mayor o igual que el ínfimo y menor o igual que el supremo, por lo tanto se verifica de forma trivial esta desigualdad que tenemos aquí, que la suma inferior es menor o igual que cualquier suma de Riemann, que a su vez es menor o igual que la suma superior de Darboux. ¿Qué relación tiene las sumas de Riemann con la integrabilidad Riemann? Bueno, hay una propiedad en la que no voy a entrar en detalle porque es una propiedad que tiene mucho detalle técnico y es un poco farragosa de contar. Solamente voy a contar la idea principal. Hay una propiedad que demuestra que una función es integrable Riemann. Os recuerdo, antes de nada, ¿qué significaba integrable Riemann? Significaba, según el vídeo anterior, que la integral superior y la inferior coincidían en valor, ¿no? Y a ese valor le denominábamos integral. Pues bien, repito. Entonces, la propiedad dice que f es integrable Riemann si y solo si las sumas de Riemann convergen a un cierto valor y cuando la malla tiende a cero. ¿Qué es la malla? Esa malla mu que aparece ahí. Como digo, está explicado en la nota. Vamos a ver la nota. La malla mu de una partición P se puede definir de diferentes formas, pero es una idea de cómo de fina es la partición. Por ejemplo, una definición, que es la que aparece en los apuntes, que están colgados en Moodle, es la siguiente. Es el máximo de las longitudes de la diagonal de los subrectángulos de sub k. Es decir, para cada subrectángulo de sub k consideramos la longitud de la diagonal y de todas esas longitudes tomamos el valor máximo. Obviamente, si este valor máximo tiende a cero, eso quiere decir que los subrectángulos son cada vez más pequeños, es decir, el máximo subrectángulo tendría una diagonal que es cada vez más cercano a cero. Luego, entonces, la malla está muy subdividida. Entonces, volvemos a la expresión anterior. Entonces, ¿qué significa decir que unas sumas de Riemann converjan a un cierto valor i cuando la malla tiende a cero? Pues significa simplemente que cuando vamos haciendo la malla cada vez más pequeña, cada vez más subdividida, los subrectángulos son cada vez más pequeñitos, entonces las sumas correspondientes de Riemann convergen a ese número i. Esto es una definición un poco imprecisa que habría que matizarla, pero no voy a entrar en ese detalle. Naturalmente, en el caso de que las sumas de Riemann converjan a un cierto valor, ese valor es el valor de la integral, tal y como habíamos dicho en el vídeo anterior. Es decir, este valor i coincidiría con el valor de la integral inferior y de la integral superior, que son iguales, ¿no? Y por tanto serían el valor de la integral. Vale, hasta este momento solo hemos visto definiciones y de momento no podemos calcular, digamos, casi ninguna integral. Entonces solo voy a hacer un ejemplo que es muy obvio. Si tengo una función definida en un rectángulo y esa función toma un valor constante, entonces obviamente la integral de f sobre ese rectángulo tiene que ser el valor de la constante multiplicada por el área del rectángulo. Hasta el momento no podemos hacer más ejemplos. Tenemos que ver un poco más de teoría y más adelante, cuando contemos el teorema de Fubini, ya podremos hacer ejemplos más complejos. Pero por de pronto seguimos.
¿cuál es la interpretación geométrica de la integral definida hasta este momento? Pues realmente es una extensión de lo que aparecía en cálculo 1 una vez más. De la misma forma que allí en cálculo 1 la integral bajo una curva era el área bajo esa curva, es decir, situada entre la curva y el eje de abscisas, pues aquí sucede algo totalmente análogo. Si tengo una función f que está definida en un rectángulo D y que toma valores reales y considero la superficie de ecuación z igual a f de xy, la integral tiene como interpretación el volumen limitado por, digamos, por dos superficies. Por una parte, el plano z igual a 0 y por otra parte, la superficie de ecuación z igual a f de xy, es decir, sería el volumen que está entre esta superficie que dibujo en rojo y entre el rectángulo que estoy dibujando en negro. Y ahora es el momento de hacer la siguiente mención. Vamos a ver, de momento, hasta este momento solo he contado integrales en R2, es decir, con dominios que eran un rectángulo contenido en R2. Y lo hemos construido ahí porque era la forma más sencilla. ¿Cómo se define la integral en R3? La integral en R3 se define de forma totalmente análoga, me explico. Tendríamos definido ahora una función f sobre lo que se llama un rectángulo en R3, voy a llamarle también rectángulo, que es un paralelepípedo, ¿no? Y voy a considerar, es un paralelepípedo con sus ejes paralelos a los ejes coordenados. Bueno, pues esa función, por cierto, tiene que ser acotada, que no se me olvide. Entonces, la construcción de la integral sería exactamente igual, es decir, yo dividiría ese rectángulo de 3 dimensiones ya, lo dividiría en subrectángulos cada vez más pequeñitos y definiría las sumas superiores de Darboux, las sumas inferiores de Darboux y diría que la función es integrable cuando la integral inferior y superior coinciden. Es decir, la construcción no la voy a repetir porque es exactamente la misma y creo que no tiene interés. Y también todas las propiedades que vamos a contar más adelante de la integral, como la linealidad, etcétera, que aparecen un poquito más, aparecen en la página siguiente, son exactamente las mismas. Solamente voy a decir que la integral ahora se puede escribir típicamente con tres signos de integral y se pueden o bien hacer explícitas las variables x y z o bien no escribirlas. Es decir, las dos notaciones son posibles. Respecto a la interpretación geométrica de una integral en R3, bueno, se podría decir que es un hipervolumen, pero eso no es decir mucho, es decir, sería algo parecido a un volumen en R4, pero es algo que ya no podemos interpretar geométricamente porque no podemos verlo. Si acaso se podría decir que si la función es constante igual a la unidad, por ejemplo, pues la integral de esa función constante igual a la unidad sobre un rectángulo de R3 sería el volumen, la idea que tenemos de volumen de ese rectángulo en R3. Y por último, para terminar, vamos a ver las propiedades de la integral que, como digo, valen tanto en R2 como en R3 como una integral genérica en Rn. Y no las demostramos. Se deducen con bastante sencillez de la definición que hemos visto a partir de sumas superiores e inferiores. La primera, que es una propiedad con la que estáis familiarizados, es que la integral de la combinación lineal es la combinación lineal de las integrales. También, algo totalmente natural, la monotonía, es decir, si f es menor o igual que g, con eso me refiero a que en todos los puntos de un rectángulo D, f de x es más pequeño que g de x, entonces la integral de f es menor o igual que la integral de g sobre ese rectángulo D, y de aquí se concluye de forma natural, se obtiene que si una función es no negativa, entonces su integral sobre el dominio D es no negativa también, algo que nos suena totalmente familiar de cálculo 1. La propiedad de acotación, si k es una cota superior de f en un dominio D, entonces la integral de f vale como máximo el valor de esa cota superior k multiplicada por el área de D, es decir, no puede nunca superar ese valor. Esto sí que es útil. Y análogamente se podría hacer una cota inferior, ¿no? Es decir, si tenemos una cota inferior, la integral de f será mayor o igual que el valor de la cota inferior por el área, es decir, exactamente lo mismo pero por la izquierda. Luego, interesante también la propiedad de valor absoluto, que también se verificaba en cálculo 1, que dice que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral de la función valor absoluto. Eso también es muy natural porque la función valor absoluto va a ser, lógicamente, siempre no negativa, cuando la función f puede ser a veces negativa y a veces no. Por tanto, hacer la integral de una función que es no negativa en todos los puntos, lógicamente va a ser mayor que el valor absoluto de la integral de f. Y por último, la aditividad,
Bueno, aunque esto se puede matizar en conjuntos más complicados, para hacerlo más sencillo voy a contarlo de esta forma. Si tenemos dos rectángulos que son disjuntos, es decir, cuya intersección es el vacío, entonces la integral de una función sobre la unión de los dos rectángulos es la suma de los integrales sobre cada uno de los dos rectángulos. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos este vídeo.